Agentes de cambio de una sociedad en constante movimiento. 3:46 de la tarde, regresamos. Usted está en compañía y en sintonía de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Desde que iniciaron todas estas protestas hace algunos meses, y creo que hace ya muchos años, se ha hablado de este tema de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes de lesa humanidad. Pero este concepto, esta situación plantea un dilema mucho más amplio, no es algo tan sencillo, por ejemplo, de demostrar. Exactamente, son muchísimas las cosas que deben investigarse una vez se haya cometido un delito de este calibre, por así decirlo. Y hay que entender también que son muchos los factores que influyen para que algo pueda o no pueda denominarse delito de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad. Por eso es que nosotros tenemos en línea telefónica a Alexis Rondón, quien es activista, investigadora en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz. Alexis, bienvenida y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación y saludos a ustedes y a todos los que escuchan. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad y por qué hoy en día cualquier venezolano se pone en boca esta frase que se dice rápido pero que abarca mucho? Sí, bueno, un crimen de lesa humanidad es todo acto, digamos, tipificado como grave o muy grave en materia de derechos humanos y que tiene que contar con algunas características, ¿no? Por supuesto, un crimen de lesa humanidad puede ser un asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, los tratos crueles inhumanos, pero requieren que haya una intencionalidad real de parte de los funcionarios públicos o del Estado, o quienes ejercen las funciones represivas, digamos, o todas las personas que de alguna forma tienen algún tipo de responsabilidad estatal, y que este ataque sea generalizado y sistemático. Ajá. Es decir, perdón. Sí. Continúa y cuando termines te hago una pregunta importante. Sí, se tiene que demostrar que estas actuaciones violatorias a la dignidad, a los derechos de las personas, que implica afectaciones graves, físicas o psicológicas, para infringir daño físico o psicológico, tienen una intencionalidad por parte de quienes la ejecutan, que es una orden, digamos, que es un patrón, es un ataque generalizado para una población que puede ser por razones políticas y que es sistemático, es consecutivo, es un patrón de conducta del Estado para atacar este grupo de personas. Ahora, Alexis, con respecto a esa explicación que nos acabas de dar y hablando de un grupo de personas grandes, hablando de una población en temas generales, de repente no hacer algo específico, es decir, un asesinato directamente con alevosía, por así decirlo, pero voltear la cara y no permitir ayuda cuando alguien la necesita, cuando un grupo importante de personas lo necesita, como por ejemplo, no permitir el libre acceso a los medicamentos cuando hay una crisis de medicinas, ¿eso se puede tomar como un crimen de lesa humanidad? Bueno, eso tiene unas características particulares. Primero hay que entender, una violación de derechos humanos la comete el Estado o los funcionarios del Estado. Y otros son los delitos que los cometen las terceras personas, es decir, ciudadanos y ciudadanas comunes. Okay. Cuando existe una violación de derechos humanos para que se convierta en un crimen de lesa humanidad, tiene que ser una intencionalidad hacia un grupo o hacia hacia un grupo específico, ya por las razones que sea, sexual, racial, política, para que esa intencionalidad esté determinada para hacer daño a ese grupo. Entonces, lo que tenemos en Venezuela, hasta hace muy poco, era que se cometían violaciones de derechos humanos, incluyendo el hecho, porque las violaciones de derechos humanos pueden ser por acción, la acción directa de los funcionarios o del Estado en la violación del derecho, por omisión, es decir, por no actuar para revertir la situación de violación de derechos, o por aquiescencia. Es decir, cuando un tercero comete un delito y el Estado de alguna forma no hace nada para evitarlo, sino que se hace como, bueno, de la vista gorda. Un ejemplo, los paramilitares. La acción paramilitar que hemos visto es una acción por omisión, por acción y por aquiescencia del Estado. Todo el mundo sabe de sus actuaciones y de lo que ocurre, y el Estado, lejos de pararlo, lo que hace es que o se hace la vista gorda o de alguna forma trabajan en conjunto. Pero con relación a las medicinas y con relación al tema de los alimentos,
yo no podría decir que es una violación intencionada para contra un grupo en específico, pero es una violación muy grave a los derechos de todos los venezolanos. Y que haya la posibilidad de poner en riesgo, no las vidas que ya se han perdido y las que actualmente están en riesgo, sino que esto se convierta en masivo, puede tener unas vinculaciones importantes a lo que estado, digamos, de perpetuación en el poder, que es lo que lamentablemente estamos viendo en este momento en Venezuela, que lejos de estar funcionarios o representantes altos de gobierno para garantizar derechos, para garantizar la vida y la integridad de las personas y el funcionamiento de la democracia, lamentablemente es para mantenerse en el poder. Estamos conversando con Lexis Rendón, quien es especialista en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz. Una vez que se determina y entendemos que es la Corte Penal Internacional, que es, digamos, el brazo de las Naciones Unidas que se encarga de tipificar este tipo de delitos, ¿qué tan largo o qué tan complicado ha resultado en los casos en donde se ha determinado que han habido crímenes de lesa humanidad el comprobar y el castigar a los culpables? Sí, bueno, eso depende de los casos. Ya la Corte ha recibido 22 casos y ha tenido unas 13, digamos, sentencias. Lo que yo quiero, para salir del tema de Venezuela, nosotros, organizaciones de derechos humanos con las que yo trabajo, por ejemplo, el Laboratorio de Paz, todavía, no habíamos considerado de que hubiera crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lamentablemente, o sea, no es intencionalidad ese patrón. Okay. Lamentablemente lo que estamos viendo desde abril es que esto está cambiando. Es decir, hay un grupo de la población, un gran grupo de la población que se está expresando y que el Estado está funcionando en su conjunto con órdenes muy claras e intencionalidad de que este grupo no tenga la garantía de derechos. Y para ello usa la fuerza, usa la represión, usa la detención arbitraria, usa los allanamientos, usa la tortura, y esto podría considerarse que comienza a dilucidarse un patrón de lesa humanidad para la violación de estos grupos políticos que se expresan contrarios al régimen. En este sentido, el proceso puede ser muy largo, puede tener menos duración, es dependiendo de cómo se fundamente la denuncia que se está haciendo o los informes que hay que llevar a la Corte Penal Internacional. Yo quiero que quede muy claro que la Corte actúa ya sea por petición del propio Estado, cuando no tiene la capacidad para juzgar estos crímenes por diferentes razones, no tiene las leyes o hay personas que están en riesgo, incluso tribunales, jueces, si hacen esto por las condiciones propias del país, sí. Puede haber otras condiciones también, por una petición del Consejo de Seguridad de la ONU, o porque la propia Fiscalía de la Corte Penal considera que hay argumentos importantes para iniciar estos juicios, y se hacen a personas en específico, no a la institucionalidad, digamos. Y en este sentido, las organizaciones de derechos humanos, como las que yo pertenezco y muchas otras, lo que pueden es enviar informes a la Fiscalía de la Corte Penal para que la tenga en consideración a la hora de levantar la posibilidad de abrir un caso contra una persona o personas de un país. Lexis, y esto, termina, que lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queríamos terminar de escuchar tus impresiones. No, bueno, es esto. Yo creo que Venezuela está entrando en una etapa mucho más grave, tenemos que ser más vigilantes. Yo quiero instar a la población a que siga ejerciendo sus derechos y que siga documentando, que siga denunciando, porque las violaciones de derechos humanos, y sobre todo en crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, no prescriben. Y eso hay que seguirlo haciendo, no hay que tener miedo de ejercer los derechos, hay que seguir exigiéndolos y hay que seguir documentando y denunciando. Lexis, muchísimas gracias por el tiempo. Estábamos conversando con Lexis Rendón, @Lexis Rendón en Twitter, activista investigadora en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz. Nosotros, bueno, queríamos un poco entender qué hablaban específicamente las personas cuando hablaban de crímenes de lesa humanidad, porque mucho hemos escuchado esa frase últimamente aquí en Venezuela. Sí, es como una frase muy utilizada, ¿no? Y muchas veces, como ella bien lo dice, un poco a la ligera, ¿no? Ajá.